Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga. Muchas bendiciones para todos. Gracias al Eterno que nos dejó llegar a este tiempo maravilloso de Shabbat. Y pues ya estamos concluyendo aquí bajo un aguacero fuerte. Entonces se escuchan la rayería. Vamos a ver hasta dónde nos aguanta el internet. Vamos a orar. Baruch Adonai Hameboral Leolam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bahar Banu Mikol Hamim Benatan Lanu Etorato. Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, gracias, eterno Rey, cada hermano y hermana que nos escuchan a esta hora, Padre, bendícelos de una manera especial a ellos y sus familias, eterno Rey de los cielos. Gracias, eterno Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, estamos en la parashá número 34, la parashá Bamidbar. Amén. Bien, ayer estuvimos viendo el inicio de esta parashá. Amén. Vimos las primeras dos aliyot, ¿verdad? Esto lo vimos. Vamos a iniciar acá en la tercera aliyá rápidamente. Amén. Hasta donde nos alcance. Ok, el tema central de esta aliyá, el orden divino en la disposición tribal alrededor del tabernáculo como reflejo de santidad, identidad y propósito. Este libro, en el libro de Números, donde está basando esta parashá, amén, que iniciamos con esta parashá Bamidbar, que significa en el desierto, ok, y ¿por qué se llama libro de Números? Bueno, porque cuando se hizo la traducción, se basaron en números, ¿verdad? Porque cuando dice, y este es el número de los hijos de Israel, por el censo que se hizo. Por eso a este libro le llamaron Números, pero su nombre real y original es Bamidbar, que significa en el desierto. Amén. Estuvimos viendo también su significado de este nombre, Bamidbar. Amén. Que entre otras cosas, o de donde la raíz de esta palabra, Bamidbar, viene la palabra, está compuesta también por la palabra dabar, que significa palabra o hablar, y que es ahí precisamente en el Bamidbar, en el desierto, donde Adonai habla con su pueblo. Amén. En el monte del Sinaí, y le da las instrucciones. Dentro de esas instrucciones, ordena a Moisés y Aarón levantar un censo de los hombres que estaban disponibles de 20 años para arriba para entrar en el ejército militar. ¿Ok? De ahí es de donde proviene el nombre Números también, o le pusieron este nombre Números, pero su nombre es Bamidbar, y la parashá por eso se llama Bamidbar. ¿Ok? En el exégesis y contexto tribal, mandato de acampar alrededor del Mishkan. ¿Ok? Estas imágenes me las facilitó el More Juan Suaste. Amén. Que realmente, hermano, es exactamente así como se miraba el Mishkan o el tabernáculo. Mishkan en hebreo. Amén. Traducido como el tabernáculo. Amén. En algunas imágenes que han ahí por internet, que lo presentan muy bonito y todo, pero la distribución está mala. Entonces, esta es la más acertada. ¿Ok? Aquí vemos la pileta del lavacro. En algunas otras imágenes la presentan aquí, pero realmente los sacerdotes tenían que pasar primero al lavacro para luego poder hacer el sacrificio, para luego poder entrar al Mishkan, los sacerdotes. ¿Ok? Y todas estas eran lugares específicos. ¿Ok? Y vemos el campamento de Israel. Aquí están las tienditas alrededor. ¿Ok?
alrededor del tabernáculo. El tabernáculo o el Mizcán estaba en medio del campamento. Amén. Y las primeras tribus que están aquí alrededor son las tribus de Leví, que eran las que estaban ahí, porque ellos estaban a cargo de resguardar la santidad para que el Mizcán no fuera profanado por alguien que no tenía la autorización de poder ingresar al Mizcán. Ok, vamos a verlo. Números capítulo 2, versículos del 1 al 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su propio estandarte, bajo las insignias de sus casas paternas, dando frente al tabernáculo de reunión. Acamparán en su derredor. ¿Ok? Entonces, cada tribu tenía un estandarte, una bandera. ¿Ok? Y cada una de esas banderas tenía una insignia. Por ejemplo, la tribu de Judá era representada por un león. ¿Vale? Entonces, recordemos cuando Jacob da la bendición a sus hijos, los cuales vienen a conformar luego las 12 tribus de Israel. Amén. De Judá dice que él es el cachorro de león o un león. Entonces, de ahí es que cada una tenía su insignia, se identificaba. Entonces, y cada una de ellas tenía que acampar alrededor del tabernáculo por sus tribus, por su insignia, por sus banderas, por su familia. ¿Ok? Entonces, el tabernáculo, el campamento debía organizarse de manera ordenada y simbólica. El Mizcán en el centro, siempre el Mizcán, el centro. Esto representa Dios tiene que estar en el centro de todo, nosotros, ¿ok? El Eterno va a estar siempre, debe de ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra familia, el centro de nuestra congregación. Siempre el Eterno en medio de todo, ¿ok? Cada tribu en un solo, en su lado específico, con su estandarte, en hebreo de Hel, ¿ok? Entonces, cada tribu en su lugar específico, había un orden específico, ¿ok? Las insignias familiares, en hebreo otot, expresaban la identidad, historia y rol tribal. Cada tribu tenía su estandarte, cada tribu tenía su insignia, ¿ok? Y cada familia tenía su insignia también. Claves espirituales. Uno, Dios no es un Dios de confusión. Nuestro Dios, nuestro Elohim, es un Dios de orden. Así como lo dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo lo declara en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Dice, pues Dios no es un Dios, no es Dios de que causa desorden, sino de shalom, como es evidente en todas las comunidades de los escogidos. Dios es un Dios de orden y él demanda que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos decentemente y en orden. Cada uno tiene su rol, su función, su lugar, es un orden, ¿ok? Dos, el orden del campamento expresa jerarquía, propósito y santidad. En el punto B, distribución por cuadrantes. Según lo vimos ahí en Bamidbar, capítulo 2, versículos 3 al 31. El total de los contados de todos los varones de guerra son 603,550 varones de guerra, sin incluir los levitas. Cada tribu marchaba en el mismo orden en que acampaba con su estandarte. Obediencia exacta del pueblo. Bamidbar, capítulo 2, versículos 32 al 34 dice: obediencia exacta. Los hijos de Israel hicieron
conforme a todo lo que Yuquebaque había ordenado a Moisés. Así acamparon según sus estandartes. Así emprendieron la marcha, cada uno conforme a su familia, según su casa paterna. Ok, entonces había un orden conforme el Señor les dijo cuál era el orden de esas familias o de esas tribus, y cada tribu también tenía un orden por familia, por casas paternas. ¿Ok? Entonces estaba la tribu de Leví, luego seguía la otra tribu. En esa tribu estaba distribuido por familias, por casas paternas, y en ese orden, cuando ellos tenían que marchar, exactamente así marchaban. ¿Ok? Cuando tenían que caminar por el desierto, nadie se salía de su orden. Nadie podía decir, no, yo quiero ir al lado este porque es más bonito allá. Yo voy a ir a este otro lado porque aquí queda más cerca el río o el agua. No, cada uno en el lugar que el Señor les estableció, un orden. Y así lo hicieron. Obediencia exacta del pueblo. Hay que hacer las cosas sin quitarle ni ponerle. Tal como el Señor dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Este detalle refuerza que la obediencia al diseño divino genera protección, unidad y propósito. Contexto histórico y cultural. El campamento no era solo militar, sino litúrgico y espiritual. Alrededor del santuario. Amén. Con los levitas interpuestos como muro de protección. Entonces lo vimos que los levitas estaban aquí en la primera línea. En la primera línea era un muro de protección para que los demás no traspasaran los límites, porque si alguno de las otras tribus traspasaba el límite, moría. Y los levitas estaban puestos ahí como un muro de protección. ¿Ok? Números capítulo 1, versículo 50 al 53 dice: tú pues encarga a los levitas respecto al tabernáculo del testimonio acerca de todos sus utensilios, todo lo que le pertenece. Ellos cargarán el tabernáculo y todos sus utensilios y ministrarán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo haya de ponerse en marcha, los levitas lo desmontarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Y el extraño, cuando aquí usa la palabra extraño, es uno que no pertenezca a la tribu de Leví, y el extraño que se acerque será muerto, morirá. Los hijos de Israel acamparán, cada uno en su campamento, junto a su estandarte, por sus ejércitos, pero los levitas acamparán en torno, alrededor al tabernáculo del testimonio, para que no haya explosión de ira sobre la asamblea de los hijos de Israel. Los levitas cuidarán la observancia del tabernáculo del testimonio. Hermano y hermana, eso hasta el día de hoy nosotros somos llamados. Alguien dirá, bueno, pero no hay tabernáculo y no está el Beit Hamidash, no está el templo hoy en día. Entonces es una función que ya cualquiera puede hacer lo que quiera. No, en una congregación, de igual manera, donde se invoque el nombre de Adonai, donde se invoque el nombre del Señor, amados hermanos, tiene que haber un orden de santidad. No cualquiera puede subir a cantar, a predicar en condición que no le corresponde, en condición de pecado. Tiene que haber santidad en el servicio al Eterno. Tenemos que hacerlo de la manera más honrosa. Amén. De la manera, hermanos, con el mayor temor y santidad delante de Él. Aunque hoy, ¿por qué? Porque todo esto será un ensayo para el día de mañana, donde estaremos en la presencia del Señor. Amén. Y hay que aprender a respetar jerarquías, posiciones y sobre todo la presencia divina del Señor. Miren, yo he ido
Yo iba a iglesias a predicar. Los músicos en chores, en sandalias o en chancletas, con la camisa de su equipo de fútbol que jugaba ese día. Yo he visto a predicadores, pastores vestidos del Chavo del Ocho, pastores vestidos del Chapulín Colorado, porque el título del mensaje, ¿quién podrá ayudarnos? Entonces me he visto el Chapulín Colorado. Eso es un ridículo. Eso es una falta de respeto a la presencia de Dios. Yo llego a una iglesia así y veo algo así, veo un pastor vestido así, agarro mis cositas, mi familia y me voy. El servicio a Dios es con respeto, con orden. Y desgraciadamente, hermano, se está viendo más y más eso hoy en día. En estos días le hablaba, no sé si les compartí el video, de dos hermanas que el pastor las puso a boxear ahí, literalmente con guantes, arriba, ahí en la tarima, lo que llaman el altar. ¿Hasta dónde, hermano? Cada bandera era un símbolo profético y cultural. Según el Midrash, cada estandarte tenía color y símbolo correspondiente a las piedras del pectoral del sumo sacerdote. Tipología mesiánica. En la visión del profeta Ezequiel, en el capítulo 1 del profeta Ezequiel y Apocalipsis capítulo 4, los cuatro rostros en estas visiones del león, del hombre, del buey y el águila aparecen alrededor del trono de Hashem como reflejo celestial de este campamento. Yeshua habita en medio de su pueblo, ordenado como el tabernáculo entre las tribus. El pueblo es un ejército organizado del reino, no un grupo disperso. El pueblo es un ejército. Somos un ejército. Amén. Un ejército organizado del reino, no un grupo disperso. No una multitud que apareció ahora ahí, no. Es algo organizado. Cuando ellos marchaban, no es que marchaban así como a veces lo vemos en la película, ¿verdad? Apelotado, uno por allá, otro por acá. No, no. Era organizado. Yo no sé si usted ha visto cómo marchan en los ejércitos cuando hacen exhibiciones en bloque. Así marchaba Israel. Entonces la gente que los miraba, esa multitud que venía en un orden, amén, en un orden, solamente ese orden, hermano, habla de quién los estaba guiando. Cuando en nuestra vida hay desorden, desorden en la casa, desorden en la cama, que ni siquiera se tiende la cama, que la pila está llena de trastos, el fregadero allí, la ropa sucia tirada por todo lado. ¿De qué habla eso? De lo que hay en el alma, de lo que hay en el ser humano, de lo que hay en nuestra vida. Yo recuerdo que mi abuela decía, donde hay orden está Dios. Donde hay orden está Dios. Démosle vuelta a la tortilla. Donde está Dios hay orden. Orden en todos sentidos. Orden en las finanzas, orden en lo moral, orden en lo espiritual, orden en el hogar, orden en el matrimonio, orden en las relaciones. Orden. Dios es un Dios de orden. Y su pueblo camina en orden, no en desorden. Amén. ¿Ok? Aplicación espiritual. Adonai desea, número uno, que cada creyente conozca su lugar y lo ocupe con fidelidad. Que cada creyente conozca su lugar, su posición y que lo ocupe con fidelidad.
En lo que Él me ponga a hacer, voy a hacerlo. En orden. Ser fiel. Amados hermanos. Fidelidad. Fidelidad. El Salmo 100 dice que hay que servir al Señor con alegría. Servir al Señor con alegría. Que todo lo que hagamos, lo hagamos alegres, contentos, fieles. Fidelidad. Constantes. No que hoy sí, mañana no. No que hoy sí, mañana quién sabe. No. Ahí hay, hermano, que tener esa fidelidad con el Eterno. Que todo lo que hagamos, lo hagamos alegres, contentos, felices. Hermano, que tenemos malos días. Claro, todos tenemos malos días. Hermano, que estoy pasando una prueba. Sí, todos pasamos pruebas, pasamos batallas, pasamos enfermedad, pasamos necesidad. Pero en el momento, hermano, como el servicio en el Shabbat, el día que me voy a dedicar a él, despójese de todo peso, de toda carga. Y por ese día, amado, gocémonos, despojémonos de. Por eso es que la Biblia dice que en Shabbat ni siquiera hables de tus propios asuntos. Porque si comenzamos a hablar de nuestros propios asuntos, vamos a pasar el Shabbat cargados. No lo disfrutamos. Y el Shabbat es para disfrutarlo, para gozarnos. Ven. Dos, que el campamento, Dios quiere que el campamento espiritual, la comunidad, esté centrado en la presencia divina. Que nuestro pensamiento, hay algo, hermano, que desde jovencito, mi abuelita, disculpe que siempre mencione a mi abuelita, pero fue la persona que me introdujo a la fe. Ella me decía, a veces me regañaba y siempre me regañó fue, o cuando me llamaba la atención, era usando Biblia. Mi abuela siempre usó Biblia para corregirme, siempre, siempre, desde que yo tengo conciencia y memoria. Siempre usó Biblia. Y ella me decía estas palabras que nunca en la vida se me olvidaron. Donde usted vaya, Dios lo está viendo. Así que lo que usted vaya a hacer, tiene que pensar que lo está haciendo en la presencia de Dios. Sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Tiene que tener pensamiento que lo que vas a hacer, lo estás haciendo en la presencia de Dios. Por eso el salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139. Voy a hacer lo malo. ¿Dónde me escondo para hacer lo malo? Voy a pecar. ¿Dónde me meto? Donde Dios no me vea. No, no hay escapatoria. No hay lugar. Y ahí en el Salmo 139, el salmista dice, si descendiere las profundidades, ahí estás tú. Si me escondo allá, ahí estás tú. Si le dijera a la montaña, tápame, ahí me alcanza tu mano. Tu ojo me va a ver. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que usted haga, usted no necesita tener a su esposa, a su esposo, a sus hijos, al pastor, al líder de la congregación que lo esté viendo para usted cuidarse. No, tiene que darse cuenta, esté centrado en la presencia divina. Y todo lo que yo haga, o honro a Dios o deshonro a Dios. Honro al Eterno o deshonro al Eterno. Tres, ¿qué desea Dios? Que haya unidad en la diversidad, pero con propósito común. ¿Ok? El éxito está en la unificación, que todo lo que hagamos, cada uno en su función, cada uno en su propósito, en su función que el Eterno le otorgó, pero tenemos un solo propósito en común. Que el servicio al Eterno sea lo mejor. Lo mejor. La consagración, la santificación. ¿Ok?
como lo estuvimos viendo ayer, no porque la mano no es pie, dice no soy del cuerpo, porque el ojo dice no soy oído, o porque el oído diga no soy boca. No, todos estamos puestos en un lugar que el Eterno dispuso así, una función que el Señor nos entregó. Hagámoslo con alegría, con gozo, con un solo propósito. Cuarta lilla. Bamidbar, Números, capítulo 31, versículos de 1 al 13. Tema central de esta lilla: institución del sacerdocio de Aarón y la consagración de los levitas en lugar de los primogénitos como custodios del tabernáculo. Los levitas toman el lugar de los primogénitos. Ayer les estuve diciendo el por qué. Porque los primogénitos iban a ser los sacerdotes. Pero como Israel pecó con el becerro de oro, entonces el Señor le otorgó el derecho al sacerdocio a la tribu de Leví, la única tribu que no cayó en la adoración con el becerro de oro. ¿Ok? Exégesis y contexto cultural. Aarón y sus hijos, amén, tragedia sacerdotal. Números del 1 al 4. Estos son los descendientes de Aarón y Moisés. El día en que Yuhebakei habló a Moisés con Moisés en el monte Sinaí. Estos pues son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito; Abiud, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, cuyas manos él consagró para ejercer el sacerdocio. Quiere decir que tanto Nadab, los 4 hijos de Aarón, eran los sacerdotes. Amén. Eran los sacerdotes. Recordemos que la tribu de Leví es escogida para el servicio al Eterno. Los levitas. De los levitas, el Señor escoge una familia para que se convierta en la familia sacerdotal. ¿Quiénes? La familia de Amram. De la familia de Amram, él escoge a uno de sus hijos para que él y sus hijos sirvan como sacerdotes. ¿Quiénes? Aarón y sus hijos. Por eso es que todos los sacerdotes de Israel son descendientes de Aarón y de sus hijos. ¿Ok? Dice, pero Nadab y Abiud murieron delante de Yuhebakei cuando aproximaron fuego extraño en presencia de Yuhebakei en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de su padre Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, el gran sacerdote o el sumo sacerdote. Y los hijos eran los sacerdotes. Nadab y Abiú murieron, no habían tenido hijos, murieron sin hijos. Por lo tanto, esa línea se perdió. Solamente quedó Eleazar e Itamar. ¿Ok? Entonces, aunque se menciona a Moisés, solo los hijos de Aarón son reconocidos como sacerdotes. Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño, como dice en Levíticos capítulo 10. Solo Eleazar e Itamar quedaron para ejercer el sacerdocio. Enseñanza clave: la cercanía al santuario implica mayor responsabilidad y santidad. No es la misma responsabilidad. Todos tenemos que dar cuenta a Dios, sí. Todos tenemos que dar cuenta a Dios un día. Pero hay niveles, hay grados de santidad y responsabilidad. Hermano, pero todos tenemos que ser santos. Sí, todos tenemos que ser santos. Sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero aquel que he puesto para guiar al pueblo, para predicar, para enseñar, a ese se le demanda un nivel más alto de santidad.
conlleva una mayor responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad, sí. Usted tiene responsabilidad en el nivel en el cual Dios te puso. Por eso es que Aarón tenía mayor santidad y mayor responsabilidad que sus hijos. Sus hijos tenían un nivel mayor de santidad y responsabilidad que los levitas. Los levitas tenían mayor nivel de santidad y responsabilidad que el resto del pueblo. Y así sucesivamente. Entonces, los levitas como asistentes del sacerdocio. ¿Ok? Números 3, versículos 5 al 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo: haz que se presente la tribu de Leví y ponla ante el sacerdote Aarón para que los asistan. Los levitas que no eran descendientes de Aarón servían como asistentes, ayudantes de los sacerdotes. ¿Ok? Versículo 7, guardarán la observancia de él y la de toda la asamblea ante el tabernáculo de reunión para ocuparse en el servicio del tabernáculo, y cuidarán todos los utensilios del tabernáculo de reunión y la observancia de los hijos de Israel para servir en la labor del tabernáculo. Harás pues donación de los levitas. ¿Qué quiere decir esto? Que los levitas, el Señor los entregó como un regalo, ¿ya? Como una donación, como un regalo a Aarón y sus hijos. Ellos le son enteramente cedidos de entre los hijos de Israel. Pero encargarás a Aarón y a sus hijos que solo ellos se ocupen en su sacerdocio, pues el extraño que se acerque será muerto. Ok, entonces ellos, los levitas, por ejemplo, ayudaban en todo lo que los sacerdotes y Aarón les pedía que ayudaran. En cuanto a los sacrificios, en cuanto a manipulación de algunas cosas, sus utensilios y todo eso, ¿ok? Eran ayudantes. Entonces, por eso siempre se dice, por eso siempre se dice, ¿todos los sacerdotes son levitas? Sí. ¿Todos los levitas son sacerdotes? No. No todos los levitas son sacerdotes, pero todos los sacerdotes son levitas. Los levitas no ofician como sacerdotes, pero son asistentes sagrados. Sus funciones son cuidar el tabernáculo y sus utensilios, montaje y desmontaje y transporte, custodiar para que no haya profanación. El extraño que se acerque morirá. Servían como guardias, como policías del templo. ¿Ok? Solo los designados podían aproximarse a lo sagrado. Los levitas reemplazan a los primogénitos. Números, capítulo 3, versículos 11 y 13. Habló Jehová a Moisés diciendo: en cuanto a mí, he aquí he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito que abre matriz. Entre los hijos de Israel, los levitas me pertenecen porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos son. Y él da la firma, yo Yahweh. Esto remite al éxodo de Egipto, el día que murieron los primogénitos de Egipto, de los egipcios. Dios adquirió los primogénitos israelitas. Pero en lugar de ello, los levitas son entregados a Dios como ofrenda nacional.
un regalo. Concepto clave. La primogenitura no se pierde, se transfiere a una tribu consagrada colectivamente al servicio de Hashem. ¿Amén? De ahí es donde viene el rescate del primogénito. ¿Ok? Contexto histórico y halágico. Esta sustitución institucionaliza el rol levítico como modelo de dedicación exclusiva a lo divino. La relación con los primogénitos se explica porque más adelante se realiza el pidión Javén, redención del primogénito o el rescate del primogénito en número 18. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, tipología mesiánica, Yeshua como primogénito rescatador, según Colosenses 1:15. Encarna la figura del levita y sacerdote al mismo tiempo. Dice, él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. La comunidad mesiánica es llamada real sacerdocio, como dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, aludiendo a un nuevo Israel de servicio consagrado. Vamos a leerlo. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Implicación espiritual. La cercanía con Adonai exige: 1. Limpieza, reverencia, misión. 2. Sustitución del ego personal por vocación divina. 3. Toda la comunidad debe asumir su rol dentro del cuerpo espiritual, tal como lo hizo Leví. Tal como lo hizo Leví. ¿Ok? Entre más cercanía nos acercamos al Eterno. Amén. Debemos de hacerlo de una forma limpia, santa, pura. Amén. En reverencia. Con nuestra misión, la misión del servicio de lo que Él nos encargue hacer. ¿Ok? Quinta ya, voy rápido. Me quedan 15 minutitos. Quinta ya, Bamidbar, números 3, 14 al 39. El tema central de esta liyá: Hashem ordena el censo de los levitas por familias, asignándole funciones distintas según sus clanes en torno al tabernáculo. Exégesis y contexto cultural. Orden de censo y familias levíticas. Bamidbar, capítulo 3, versículos 14 al 20. Hashem ordena el censo de los levitas. Entonces, Israel fue censado y los levitas son censados por aparte. Esto es un segundo censo. Los levitas no entraron en el censo de Israel en general. Ellos son contados aparte. ¿Ok? Números 3, 14 al 20 dice: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: Cuenta a los hijos de Leví por sus casas paternas, por sus familias. Contarás a todo varón de un mes arriba. Vimos que a los israelitas los contaron de 20 años hacia arriba. A los levitas los cuentan de un mes de nacido hacia arriba. Moisés los contó conforme al dicho de Yuhei Bajei, tal como le fue ordenado. Y estos fueron los hijos de Leví por sus casas paternas, por su nombre: Gerson, Coat y Merari. Gersón, Coat y Merari. Estos son las casas paternas, amén, que conformaban los clanes de los levitas. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias: Limni y Semeí.
Los hijos de Coat por su familia: Anran, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias: Mejalí y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus casas paternas. De esta familia, los hijos de Coat por sus familias, está Anran, que es el padre de Moisés y Aarón y de Miriam. Dios instruye a Moisés a contar a los levitas varones desde un mes de edad en adelante, distinto al censo general, que fue de 20 años. Amén. Se identificaron los tres hijos de Leví: Gerson, Keat o Coat y Merari. Cada uno se convierte en un clan levítico con funciones específicas. Total de levitas contados, 22,000 varones. 22,000 levitas. Cada clan tenía un papel específico, intransferible, y un lugar de residencia en el campamento estratégicamente asignado para proteger y servir en el Mizcán. Contexto histórico y espiritual. Esta organización levítica simboliza la estructura del servicio a Dios, donde todo debe hacerse con orden y responsabilidad. 2. También refleja la necesidad de cuidado ritual y reverencia, ya que el mal manejo del santuario podía provocar juicio. Tipología mesiánica. El Mesías Yeshua es el que entra en el lugar santísimo, llevando a cabo todas las funciones cumplidas por los levitas, no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, para que lo estudie en su casa. A través de él, cada creyente se convierte en servidor del santuario vivo, teniendo una función dentro del cuerpo, como lo dice Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, que dice: vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como un templo espiritual para un sacerdocio kadosh, santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Cada creyente, como los levitas, tiene una posición, una función y una consagración. Aplicación espiritual. El servicio al Eterno requiere de 1. Orden, santidad y trabajo en equipo. Amén. Trabajo en equipo. Humildad para asumir funciones discretas, pero vitales. Hay gente que quiere nada más allá, donde todo el mundo lo ve. No hay funciones. Yo les he comentado que cuando yo inicié, que yo quería servir a Dios, comencé limpiando baños en la iglesia, limpiando el templo, barriendo. Ahí comencé yo. Ahí comenzó mi ministerio. Un ministerio no comienza arriba, no comienza en radio, no comienza en televisión, no comienza viajando en avión a las naciones, no comienza, no, comienza ahí. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. 3. La vida congregacional debe estar centrada en el tabernáculo espiritual, con todos rodeándolo en unidad, reverencia y servicio. Sexta lilla. Tema central: los levitas son entregados a Yuhebajé en sustitución de los primogénitos de Israel, con un sistema de redención para los excedentes. Exégesis y contexto legal. Conteo de los primogénitos. Números 3, 40, 43 dice:
Yohebajei dijo a Moisés: cuenta todo primogénito varón de los hijos de Israel de un mes arriba y forma el censo de sus nombres. Y tomarás para mí los levitas, yo que bajé, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y también los animales de los levitas en lugar de todo primerizo de los animales de los hijos de Israel. Y tal como Yohebajei le había ordenado a Moisés, contó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces, aquí vemos el tercer censo. El primer censo fue los varones de 20 años arriba. Luego vino el conteo de los levitas de un mes arriba. Ahora viene otro conteo para Israel de todos los varones de un mes, amén, de los primogénitos de los israelitas de un mes hacia arriba. ¿Ok? Verso 42 dice: y tal como Yohebajei le había ordenado a Moisés, contó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todo primogénito varón, por la cuenta de los nombres de un mes para arriba, según sus empadronados, fueron 22,273. 22,273. ¿Y cuántos fueron de los levitas? 22,000. O sea que hay un excedente entre los israelitas y los levitas de 273. ¿Ok? Este conteo establece el número de personas que teóricamente pertenecían a Yohebajei como recordatorio de la liberación de Egipto. Sustitución y redención. Total de levitas contados previamente fueron 22,000, como lo vimos en el versículo 39. Como hay 273 primogénitos más que levitas, estos deben ser redimidos. Se paga 5 ciclos de plata por cada uno. 273 por 5 da un total de 1,365 ciclos. Este dinero se entrega como símbolo de la propiedad divina sobre los primogénitos. Importancia simbólica. Todo primogénito humano y animal era considerado propiedad de Dios. Según Éxodo capítulo 13, versículo 12 y Números 8:17. Los levitas asumen ese rol colectivamente. Entrega del dinero a Aarón. ¿Ok? Números 3:49 al 51. Tomó pues Moisés el dinero del rescate, lo que se denomina en hebreo Pidión Javén, rescate de los primogénitos. ¿Para quién es ese dinero? Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían a los redimidos por los levitas y recibió en dinero de los primogénitos de los hijos de Israel 1,375 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés entregó el dinero de los redimidos a Aarón y a sus hijos, conforme al dicho de Yohebajei, tal como Yohebajei había ordenado a Moisés. Entonces, el Pidión Javén, yo siempre esto a mí me ha ayudado mucho a entender la escritura. Legalidad bíblica. Legalidad bíblica. La Biblia es un documento legal. Amén. Hemos visto contexto geográfico porque fue en el desierto. Amén. Contexto histórico. Contexto cultural. Legalidad bíblica. ¿Ok? Entonces, hoy en día, en Raíces Hebreas, en muchas congregaciones de Raíces Hebreas, muchos líderes de Raíces Hebreas cobran el Pidión Javén y se lo dejan ellos. Ya sea que lo usen para la congregación o para lo que sea. Nadie tiene autoridad legal de cobrar
Pidión Javén. ¿Por qué? Porque era para Aarón y sus hijos. A no ser que ese líder religioso o ese líder de raíces hebreas demuestre legalmente que él es descendiente de Aarón, por lo tanto tiene que ser un israelita de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, para poder cobrar Pidión Javén. Aquel que cobre Pidión Javén a la congregación está cayendo en usurpación. Moisés, mire que ni Moisés se lo dejó para él. Él era levita, sí, era de la tribu de Leví. Moisés era el levita, pero no lo agarró para él. Y Moisés entregó el dinero de los redimidos a Aarón y a sus hijos, conforme al dicho de Yuhei Bajei, tal como Yuhei Bajei había ordenado a Moisés. El dinero es para Aarón y sus hijos, para los sacerdotes, nada más. Nadie puede tomar ese dinero. Nadie. Este acto cierra el proceso de consagración levítica, redención nacional, establecimiento de un sistema justo y simbólico de reemplazo. Contexto cultural y halágico. Este pasaje establece el fundamento para el rito de Pidión Javén, redención del primogénito, que aún se realiza hoy en día en familias judías. Amén. ¿Por qué razón? Porque hay levitas, sí, hay levitas. No están en función, pero hay levitas. El rescate no anula la santidad del primogénito, sino que la reconoce y la transforma en una ofrenda simbólica. Tipología mesiánica. El Mesías Yeshua es llamado el primogénito entre muchos hermanos, según Romanos 8:29. 2. El primogénito de toda la creación, según Colosenses 1:15. 3. Él no fue redimido, sino entregado por completo como expiación perfecta, según Hebreos capítulo 10, versículo 5 al versículo 10. 4. En él todos los redimidos pertenecen a Dios, no por herencia humana, sino por nueva creación. Aplicación espiritual. Todo creyente debe reconocer que, uno, ha sido comprado por precio, según Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. 2. Su vida no le pertenece, está consagrada a Dios. Nuestra vida no es mía, es a Dios. Por lo tanto, tengo que servirle a Él. La redención no es solo un acto ritual, sino una realidad identitaria y relacional. Amén. Entonces, todo esto es importante, familia. Me quedan 6 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La séptima liyá. Tema central de esta liyá: los hijos de Coat, de Kenat, reciben la responsabilidad exclusiva de transportar los objetos más sagrados del Mishkan, bajo estrictas reglas de santidad. Exegesis y contexto levítico. Censo levítico específico. Números 4 del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: levanta un censo. Vemos otro censo de los hijos de Keat o Coat. Aparecen en las Biblias al español. ¿Ok? Kehat o Coat. Entre los hijos de Leví, según sus familias y sus casas paternas, de edad de 30 años en adelante hasta 50 años. Entonces los coatitas son contados los varones de 30 años a 50 años. Todo el que entra en la milicia para servir en el tabernáculo de reunión. Solo se contarán los varones de entre 30 y 50 años, en edad de fuerza plena para el servicio. El trabajo era pesado y altamente sagrado. No todos podían hacerlo. No todos.
Por eso es la que se contaban entre 30 y 50 años. Transporte de los objetos más sagrados, más santos. Los coatitas debían cargar. ¿A qué se les encargó a ellos? Lo más sagrado en el tabernáculo. El arca del testimonio eran solamente los coatitas que podían llevarla. La mesa de los panes para los coatitas. La menorá, los altares y utensilios del santuario. Todo eso era pesado, hermano. Todo eso era pesadísimo. Pero no podían tocar ni ver los objetos directamente. Por ejemplo, cuando se desarmaba el Mishkan, la cortina que estaba en la entrada, ella caía sobre el arca del testimonio y quedaba cubierta. Nadie podía verla, nadie podía tocarla. ¿Okay? Los sacerdotes, Aarón y sus hijos debían cubrir los objetos con telas azules, escarlatas y pieles antes del transporte. Una vez cubiertos, los queatitas podían levantarlos y cargarlos al hombro sin carros ni bestias. Todo, todo tenía barras cruzadas. La mesa, el, el arca, tenían barras cruzadas porque ellos tenían que cargarlas al hombro. No podían montarla en una carreta, no podían ser jalada por bueyes, ni por caballos, ni por burros, ni por camellos. No, ellos tenían que cargarlas al hombro. Significado espiritual. Lo más santo debía ser llevado personalmente y con reverencia, no tratado como carga común. El uso de telas de colores simbólicos. Azul simboliza el cielo, el rojo, sacrificio. Apuntaba a la trascendencia y separación de lo divino. Amén. Hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo común y lo santo. Supervisión sacerdotal y advertencia. ¿Ok? Números 4, 16 al 20. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará encargado del aceite del alumbrado, del incienso aromático, de la ofrenda vegetal permanente y del aceite de la unción. Estará encargado de todo el tabernáculo y todo lo que hay en él, del santuario y sus utensilios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no permitáis que la tribu de las familias de los coatitas sea cortada de entre los levitas. Esto debéis hacer con ellos para que vivan y no mueran cuando se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos entrarán y asignarán a cada uno su servicio y su transporte, pero no entrarán ni por un momento para mirar los objetos sagrados para que no mueran. Por eso entraban primero Aarón y sus hijos, los sacerdotes, y cubrían todo. Cuando ya lo tenían cubierto, vengan, ahora sí, cárguenlo, llévelo. Eleazar, hijo de Aarón, supervisaba todo el trabajo. El aceite de la menorá, el incienso, las ofrendas continuas, el aceite de la unción. Y se enfatiza que si un queatita entra sin cobertura, morirá. Números 14, 4, 15 y 20 dice: cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados con todos los utensilios del santuario, al moverse el campamento, entonces vendrán los hijos de Coat para transportarlos, pero no tocarán el santuario, pues morirían. Estas son las cosas del tabernáculo de reunión que transportarán los hijos de Coat. Versículo 20: pero no entrarán ni por un momento para mirar los objetos sagrados para que no mueran. Vea qué clase de consagración y santidad era el tabernáculo. Aarón y sus hijos debían proteger incluso a sus hermanos levitas del peligro de lo sagrado. Amén. Contexto ritual y halágico. Esta sección muestra el principio de kedushá, de santidad y santidad progresiva. Por eso le digo, hermano, el servicio a Dios no es, hermano, para gente que no tenga la capacidad mental, espiritual, la consagración. ¿Ok? Aún hoy en día, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo, hermano, en un nivel de santidad máximo. Entonces, el pueblo es santo, sí,
Los levitas son santos, los sacerdotes son santos y el sumo sacerdote. Estos son los niveles. Cada uno tiene un nivel como grada, subiendo, subiendo, subiendo el nivel de santidad. Tocar o mirar los sagrados sin mediación o preparación no es un privilegio, sino una amenaza si no se cumple la ley. Tiene que ser estrictamente. Tipología mesiánica. Yeshua, como gran sumo sacerdote, abrió el acceso al lugar santísimo, santísimo, pero no eliminó el respeto por los santos. Según Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. La iglesia hoy es el cuerpo que porta lo sagrado, por lo que debe hacerlo con pureza, responsabilidad y humildad. Aplicación espiritual. Dios llama a cada creyente a, uno, cargar lo santo con reverencia. No profanar la reverencia divina por familiaridad superficial. Honrar las funciones específicas dentro del cuerpo espiritual. ¿Ok? Esto es lo que el Señor demanda. A veces se hace tan común, tan corriente de lo que hacemos, que es tan familiar ya, que lo hacemos ahí a lo que caiga. Por ejemplo, yo, cada vez, hermano, que yo voy a estudiar, hacemos la oración, que hacemos siempre al principio. Para los hermanos que graban la Saliyot semana a semana, no comience a leer por leer. Tengamos esta conciencia que lo que estamos haciendo, amados hermanos, es un servicio al Eterno. Entonces, antes de usted hacer una grabación, ore a Dios y póngase en las manos de Dios, porque pareciera que no, o lo vemos tan común a una lectura más. No, esto no es como agarrar el periódico y leerlo. Esto no es como estar leyendo las redes sociales o un mensaje de texto que me llegó por WhatsApp. No, estamos sirviendo a Dios. No lo minimicemos, porque quizás no estamos parados en un púlpito con una gran cantidad de personas que van a decir amén cuando terminemos, o que nos van a aplaudir, o que nos van a responder aleluya y gloria a Dios. No lo minimicemos, sino que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para servir a Dios, porque no hay cientos, hay miles de personas que te van a escuchar. Por ejemplo, yo agarro los audios que ustedes, los hermanos que están a cargo, o los que ponemos semana a semana, y tratamos de hacerlo lo más bonito que podamos. Lo subimos a YouTube y lo compartimos en WhatsApp, lo compartimos en Facebook, lo compartimos por donde sea. Entonces yo lo comparto. La gente agarra esos audios y los comparte porque yo los veo. Comparten en su muro, lo descargan, los comparten por su WhatsApp. Entonces hay cientos y cientos de personas que te están escuchando a ti, que grabaste ese audio. Por eso es que tenemos que hacerlo de la mejor manera, con la mayor reverencia, con el mayor respeto, en la mayor santidad. Estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Aquí virtualmente estamos sirviendo a Dios. Esto es como un altar virtual o una plataforma virtual donde se está predicando, donde se está haciendo, y debemos de hacerlo de la manera más honrosa, respetuosa, llena de amor hacia el Eterno. Amén. Bien, familia. Vamos a dejarlo aquí. Amén. Y espero que haya sido de mucha bendición para usted. Amén. Y los hermanos que nos ven a través de los diferentes medios, aquí está la información. Si usted quiere ser parte de esta comunidad virtual, también puede comunicarse con nosotros. Ahí están nuestros correos electrónicos, número de teléfono. Y si usted también quiere ser parte y ayudarnos con una ofrenda, pues va a ser bienvenida. Amén. Puede hacerlo por PayPal o un simple móvil si está en Costa Rica. Amén. Así que el Eterno me lo bendiga. Si hay alguien que tiene algún comentario, puede hacerlo, y si no, pues oramos, familia, y quedamos despedidos.
Estoy un poquito afectado a la garganta y pero gloria al Eterno. Amén. Bien, familia, vamos a orar entonces. Si no hay consultas, comentarios, ¿todo bien? ¿Qué les pareció? Excelente, mi paz, como siempre. Muchas gracias. Muy bien, amados. Bien, oramos entonces. No sin antes recordarles que nos estaremos reuniendo el miércoles 7 de la noche con la ayuda del Eterno, ya que este miércoles no pudimos hacerlo porque se nos fue el internet todo el día. Miércoles 7 de la noche para continuar con el seminario de Pablo y la ley. Esta semana vamos a iniciar Pablo y las 7 leyes. Así que no se lo pierda. Miércoles 7 de la noche, hora de Centroamérica, hora de Costa Rica, para los que están fuera de nuestro territorio. Amén. Y ahí en el video que le mostramos está los números. Si usted quiere comunicarse con nosotros y quiere ser parte de nuestra comunidad, también será bienvenido. Oramos. Baruch atah Adonai, Elokeinu melech olam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai divrei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, esta semana es una semana bendecida. Que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, sea para la honra y la gloria de tu nombre. Bendecimos a la Quejilá Casa de Israel, a cada hermana y hermano que se ha ido agregando, a todos aquellos que tenemos, Señor, eh, a cargo llevar al frente esta obra, Padre. Ayúdanos para seguir adelante. Ayuda a mis hermanas. Gracias por las que se han conectado, Eterno Rey. Y bendícenos, Señor amado, a todos y a cada uno. Padre, gracias, Señor, también, porque hoy ya iniciamos el último conteo del Omer. Gracias por dejarnos llegar, Padre, a este final de este conteo. Padre, bendícenos, guárdanos, protégenos y que la entrega de la Torá se haga efectiva en nuestro corazón. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia, que el Eterno los bendiga a todos. Shalom a todos. Shalom, shalom a todos. Amén, amén.